Yayo le lanza bomba a Omar Fernández públicamente, luego de que Omar emitiera no solamente su juicio con relación a la indexación salarial, por lo menos hasta los 52,000 pesos, que lo dijo hace 2 semanas, pero ayer depositó ya un documento oficial con el proyecto de resolución para que el gobierno tome en consideración esto, sino que reaccionó a un artículo que publicó Omar Fernández en el Listín Diario refiriéndose a esto, porque abordó el tema de los subsidios, de los programas de subsidios del gobierno, ¿no? Y hasta lo tildó de populista. Sin embargo, en este match entre Yayo versus Omar, ¿quién tiene la razón? Yo le voy a poner el video que colgó Yayo Lobatón en las redes sociales, para luego entonces pasar a leerles por lo menos el fragmento del artículo cuando se refiere a los subsidios, para que entendamos el contexto real de lo que se está hablando, ¿no? Para que sepamos y entiendan lo que le voy a decir inmediatamente después. Escuchemos a Yayo. Buenas noches, amigos y amigas. Creo mucho en el debate democrático. Y hoy quiero hablarles de una propuesta que ha hecho mi buen amigo Omar Fernández, el senador de la capital, donde ha hablado de los subsidios sociales en relación con la indexación del salario y el impuesto sobre la renta. Yo creo que mi buen amigo, el senador de la capital, comete un error. Los que hemos caminado los barrios y campos de este país, que hemos visto la pobreza de nuestra gente, que por cierto, en estos 5 años se ha reducido de casi un 30% a por debajo de un 20%. Pero todavía muchos la sufren y la manera de enfrentarla es con programas más focalizados y más transparentes. Por eso, más de 400,000 dominicanos y dominicanas ya han salido de esos subsidios que Omar critica y han pasado a la economía formal. Ese es el camino a seguir, no el camino que debemos criticar. ¿Cómo podemos pretender eliminar una de las herramientas esenciales para que nuestra gente tenga movilidad social? Sigamos hablando de los salarios, sigamos hablando del debate fiscal. Eso es importante y por eso yo felicito al senador de la capital. Pero con los subsidios no, Omar, con los subsidios no, porque eso es lo que ayuda a nuestra gente a superarse. No lo digo yo, lo dicen los organismos internacionales que hace menos de 2 semanas estaban aquí felicitándonos. Tengamos cuidado con el populismo que a veces afecta las propuestas de los políticos. La vieja política es la de criticarlo todo. La política de éxito es la política de propuestas que puedan sustentarse. Y eso hoy yo he querido que quede claro. Muchísimas gracias, buenas noches y que Dios me los bendiga. Ahí pudimos escuchar, ¿no? Lo que dijo Yayo. Tildó de populista Omar, lo acusó de atentar o de proponer de eliminar los subsidios, entre otras cosas, ¿no? Ahora, ¿qué fue lo que dijo Omar? Y yo voy a leerle por lo menos la parte que se refiere a los subsidios, porque ya lo de la indexación, lo de que el gobierno viola la ley al no acatar el código tributario de indexar el salario según la inflación, etcétera. Vamos a leer este fragmento. Y cito a Omar Fernández. Según la encuesta continua de fuerza de trabajo del Banco Central, el 35.7% de los beneficiarios del programa Aliméntate pertenece a quintiles con ingresos per cápita de 37,500 pesos. Es decir, se les quitan unos 3,200 pesos al mes porque se pagan impuestos sobre la renta, así que ganan sobre 35,000 pesos. Para devolverles la mitad en una tarjetita. Vaya perla, pone Omar. El Ministerio de Economía reportó que 707,714 hogares en pobreza en 2024, pero los beneficiarios de Aliméntate eran 1,386,852, casi el doble. Solo corrigiendo esa distorsión, el Estado podría ahorrar 13,400 millones de pesos al año. Muchos no quieren que les regalen nada, solo que no les quiten lo que se ganan. Cierro la cita. Básicamente aquí podemos ver lo que dice Omar, ¿verdad? Ya yo acuso a Omar de populismo mientras que el gobierno viola la ley que protege el bolsillo del trabajador. Porque Omar señala en el artículo, dice
que según el Banco Central del propio gobierno, hay 700,000 hogares en pobreza, pero que la tarjeta Aliméntate Bien, para eliminar la pobreza le entrega tarjeta a 1.3 millones, al doble. ¿Qué es lo que dice? Hay una distorsión. Hay el 50% de los que están recibiendo tarjeta no son pobres, según el Banco Central del propio gobierno. Y a eso te le suma el hecho de que al 35% de lo que se le entrega, que supuestamente está en el umbral de la pobreza por el quintil, ganan sobre los 37,000 pesos en salario. O sea, que pagan impuestos sobre la renta. O sea, como una gente que paga impuestos sobre la renta se le considera pobre. O sea, usted al pobre que lo considera pobre por el Estado también le quita impuestos sobre la renta. Se supone que el que paga impuestos sobre la renta es una gente que gana bien, que por lo menos está en clase media. Y él habla, Omar, de una distorsión. Entonces, si Yayo acusa de populismo a Omar, aquí se le puede jalar la oreja también a Yayo. Y yo quiero decir lo siguiente, porque no quiero ponerme de un lado ni del otro. Porque ciertamente el hecho de que Omar, dentro de la petición de que se indexe el salario a por lo menos a los 52,000 pesos, que yo lo apoyo, estoy de acuerdo con eso, pero mezclarlo con el tema del subsidio puede prestarse a este tipo de situaciones. Y lo veo innecesario. Y por eso lo tildan de populista ahora Yayo. Si yo le tengo que colocar calificativos y yo elijo, por ejemplo, ponerle un huevo, ¿quién puso el huevo? Bueno, ahí Omar puso un huevo. Al mezclarlo, ¿no? Porque se puede prestar a este tipo de distorsión o de que lo saquen de contexto, ¿no? Pero fue él que se equivocó al meter ese tema ahí. ¿Para que usted ataca los subsidios distorsionados cuando está pidiendo que se indexe el salario? Quédese en lo del salario solamente. Y aquí entonces le pondría otro huevo a Yayo, porque entonces viene y lo saca totalmente de contexto, desviando el reclamo original, que es que se indexen los salarios de 52,000 pesos por lo menos, como establece la ley, haciéndose loco Yayo, obviando que el gobierno viola la ley tributaria cuando no indexa los salarios por inflación. La viola la ley el gobierno, una. Dos, que el gobierno distorsiona programas de subsidios que se supone que deben ser para los pobres, con montos, como lo señala Omar aquí, avalados por el Banco Central, que lo que llaman a una reflexión y a que el gobierno transparente eso, porque aquí hay corrupción, y de las más viles de las corrupciones. Porque una cosa es que un ingeniero que le adjudiquen una calle, un tramo de carretera, un puente, ¿no? Se robe un dinero, lo sobrevalúe, porque eso es dinero solamente, a que en corrupción un corrupto se le robe 1.500 pesitos de una tarjeta de alimentación a una familia que está dañándole el desarrollo cognitivo a un niño pobre que no va a poder comer porque se robó ese dinero. ¿Usted me entiende? O sea, es una corrupción vil. Porque a uno yo lo denuncio y quiero que lo metan preso. Pero el que se roba los 1.500 pesos yo quiero buscarlo para arrancarle la cabeza. Para que usted entienda la magnitud de indignación que da esto, ¿no? Entonces, si vamos a hablar de populismo, hay de parte y parte. Hay errores de parte y parte. Uno, por incluir un tema, diluirlo con el otro, Omar, que metió el tema de los subsidios con el tema de la indexación salarial, pero ya yo por hacerse loco, por el querer desviar el tema. Hablando de que no. Ya, o sea, él no habló, no abordó, someramente dijo, bueno, discutamos lo de los impuestos, discutamos la indexación, pero con los pobres no. Con el subsidio de los pobres no. Pero ya hay. Y la desaparición de las 60,000 tarjetas que tuvo que emitirlo Paliza, que todavía en agosto estaban entregando tarjetas de Navidad, supuestamente, porque se denunció que se estaban cogiendo. Y tuvo Tony Peñaguaba que tirar para adelante su propio gobierno porque se le van a adjudicar a él, porque él es el director de políticas públicas, de políticas sociales del gobierno. Como él coordina ese gabinete, dijo, bueno, yo no me voy a quedar con este foul. Y filtró el informe que dice, bueno, esto fue lo que repartimos. Faltan 600 que yo no até. Fue así fue que le llegó a las manos a Zoraima. Zoraima tiene un informe firmado, rubricado por el Gabinete de Coordinación de Políticas Públicas que dirige Tony Peñaguaba. Entonces, ahora con la fusión de ADES y Supérate, que lo dirige Gloria Reyes, ¿por qué no salió Gloria Reyes a decir eso? No, sabemos que políticamente responde Yayo y de alguna manera ellos quiso aprovechar esto políticamente y hacer un match, un tú a tú contra Omar.
Porque Omar lo tildan de presidenciable en la Fuerza del Pueblo y ya ellos tienen un proyecto presidencial, ¿no? Real, a diferencia de Omar, en el PRM. Yo pienso aquí que lo que tenemos que ponderar es, primero, la propuesta legítima que hace Omar Fernández, independientemente de es legítimo y es correcto que se tome en consideración que se indexe el salario por lo menos hasta los 52,000 pesos. Por lo menos. No es verdad que eso va a dar un golpe fiscal importante al gobierno, como dice Magín. Eso es incierto. Aquí que Magín venga con la falacia de autoridad, a decir como él es un técnico, pues él lo dice y hay que creerle. No, eso no es verdad. Eso no es verdad. Porque estamos hablando que, según los mismos números estadísticos del gobierno, los que ganan entre los 30 y 50,000 pesos son menos del 10% de la población empleada formal en la República Dominicana. Y como un 11%. Y menos de un 9% los que ganan por encima de los 50,000 pesos, que son impactados dobles, indirectamente con 30,000 pesos, y como ganan más de 50, directamente con el ICR. O sea, estamos claros de eso. O sea, ese impacto de ese mínimo de gente que está oficialmente empleada de manera formal, lo que dejaría de aportar al fisco a través del impuesto sobre la renta, fácilmente se cubre con gastar un 15, un 10, un 20% menos de lo que se gasta en publicidad, que se gasta más de 15,000 millones de pesos al año. Ya. Gasten 4,000 millones de pesos menos, 5,000 millones de pesos menos en publicidad estatal. Está cubierto el dinero que se debe poner para cubrir esa parte en las tributaciones, en el tributo que hace el pueblo a través del impuesto sobre la renta. Simple. Ni siquiera hablemos del tema que metió Omar, que ciertamente se diluye con eso del tema de los subsidios. No nos metas ese tema. No lo toque. Porque el que recibe los 1,500 pesitos de Supérate y los 1,000 pesitos del bono Navidad en su momento, cuando tiene en sus manos, le funciona. Independientemente de que lo transformaron de una caja navideña a una tarjetita para poder robárselo, que es otro debate, porque el político que está buscando cuarto, que no es político nada, que es delincuente que se metió a político, prefiere robarse 1,000 pesitos, 1,500 pesos de cada tarjetita a un ponche, ¿cómo es? Crema de oro de eso. Que eso es lo que viene en la caja. Bueno, róbese 20 cajas. No, se roban 20 tarjeticas que son 20,000 pesos. ¿Me entiendes? O sea, ese es otro debate que hace que se diluya la intención real de que se tome realmente en consideración la indexación salarial aquí. Y yo pienso que cada quien puso un huevito, ¿verdad?, uno más grande que otro, en este tema, y que ya ellos se fue por la tangente, politizando el asunto, tildando de populista a Omar, cuando él actuó también populistamente aquí, yéndose por la tangente. No, que con los pobres no, que los subsidios, que esto y que lo otro. Por favor, vamos a ser más serios a la hora de atacar estos temas. Aquí estamos hablando de la indexación salarial, que la pírrica suma de 35,000 pesos, que ya paga impuestos, llevarla a 52,000 pesos, que también no es dinero, porque el propio Banco Central establece que la canasta básica promedio de la República Dominicana está en los 47,000 pesos. Estamos hablando con una casa pobre, tienen que trabajar papá y mamá para llegar a la canasta básica. Y cuando superan los 35,000 pesos ya tienen que pagar impuestos. Esa familia pobre que ya paga todo el TEBI cada vez que sale a comprar algo, que paga los impuestos también de las telecomunicaciones y de la luz y todo caro. Así no. No nos vayamos por la tangente. Y a los políticos que piensen un poquito en la estrategia antes de colocar los temas, ¿no? Aquí cada quien puso su huevo, pero uno lo puso más grande que el otro. Los invito a darle me gusta, a comentar y a compartir, ¿no? Para que mucha gente se sume y le llegue el contenido, automáticamente yo lo comparto.